Cristian Camilo Osorio Galindo. Es mi código, estoy matriculado en el CEAD de Palmira en el curso profesional de Ingeniería en Electrónica. Este video lo hago con propósito para justificar el trabajo final, basado en los trabajos colaborativos de las unidades anteriores, en donde nos pide desarrollar un video con los siguientes puntos. El primero, el concepto de máquina secuencial y programa almacenado de la arquitectura de von Neumann con relación a los tres aspectos básicos. Mostrar de igual manera en el mismo mapa las ventajas y características de las arquitecturas. Se refiere al mapa conceptual que se ha desarrollado en unidades anteriores del trabajo colaborativo 1 del momento 2, donde nos tocó desarrollar un mapa conceptual de grupo, personas que aparecemos aquí, y dar nuestros conceptos referente a la máquina de von Neumann, donde y rápidamente en las arquitecturas de von Neumann, referente al programa almacenado, se refiere a las instrucciones que contienen las instrucciones simples y los datos que se cargan en la memoria del computador. Aquí tengo el DOS Bots, es un programa muy secuencial a la hora de trabajarlo, que por ejemplo nos muestra lo que es la arquitectura de un procesador. Vemos la parte de la memoria, la CPU y los periféricos, en estas partes donde recibimos las órdenes que le hemos cargado previamente con un archivo, en este caso un punto ASN, un ensamblador, y él ya realiza las operaciones que nosotros le hayamos dicho. Obviamente es una máquina secuencial, funciona cargando los datos dato por dato, de instrucción por instrucción, por eso se le llama secuencial. Y su funcionamiento, valga la redundancia, es de la forma cíclica, es decir, después de que cumple cierta instrucción, continúa otra, hasta que vuelve, por decir, al inicio y sigue con la siguiente. Es decir, si yo quiero sumar dos números, la secuencia que va a seguir para el primer número va a ser la misma secuencia que va a ser para el segundo. Entonces por eso se dice que se ve como que cumple como un ciclo de instrucciones cíclico, es decir, carga el primer número a la memoria, después, veámoslo por este lado más bien, después de que cargue el primer número a la memoria, lo carga al registro que le hayamos indicado. Después de eso lo cargará al ALU para operaciones aritméticas, y después se cargará el signo y bueno, perdón, continuando entonces, cuando cargamos el signo, sigue las mismas operaciones con el mismo ciclo, cargando hacia los registros, hacia el decodificador, la operación que la hayamos obviamente programado en el código, y al momento de cargar el segundo número realizará los mismos ciclos, al igual que en el primero. Al final las operaciones quedarán realizadas en la ALU y el resultado lo cargará en el registro que lo hayamos dejado previamente, puede ser en el AX o en el BX, o según como lo hagamos hecho en nuestro código. Eso es lo que se refiere a máquina secuencial, que es decir, que su funcionamiento es secuencial, instrucción por instrucción, y programa almacenado, que almacena instrucción por instrucción para ir cumpliendo la funcionalidad del programa paso por paso. Bueno, continuando, las ventajas de las arquitecturas de von Neumann,
de, podemos decir que se aplican y se basan las computadoras en la actualidad en esta arquitectura. Su uso es más eficiente en cuestión de memoria, un solo tipo de instrucciones para acceder a la memoria cuando va a llamar algún dato, es decir, un solo tipo, un solo bus de datos y de direcciones, y es más flexible. Las características: posee una unidad central de proceso, que fue la que le mostré por acá, esta CPU, un bus de control, bus de direcciones y bus de datos e instrucciones. En la memoria central tenemos las instrucciones y los datos de almacenamiento, que sería esta de acá. Tenemos las direcciones y la memoria de datos. En la unidad de memoria RAM, y tenemos la memoria ROM en esa parte. Entonces podemos encontrar diferentes programas. Este es uno de tantos, donde adjuntaré en este video un link adicional donde muestra este programa en cómo funciona realizando una operación de suma, algo muy básico, y adjuntaré otro donde podemos ver otra forma de funcionamiento de un procesador desde el punto de vista de otro software. Por ejemplo, en este caso, lo que les venía comentando, acá tenemos la parte de la arquitectura, de la estructura, donde tenemos los registros generales, son AX, BX, CX, DX. Tenemos los registros de control, que son los identificadores después de cada operación, de los resultados de alguna operación o algo así, para identificar un número positivo, un número negativo, un resultado si es cero. Tenemos los registros de instrucción, los registros de datos de memoria, las direcciones de la memoria y los puntos de control, instrucciones de puntos. Esta parte tenemos la dirección de memoria, donde yo puedo almacenar y acceder a la memoria del programa, del código que yo le haya programado. Entonces esa parte ya vendría siendo la estructura de la arquitectura de von Neumann. Ya la funcional es de acuerdo a cómo opere secuencialmente dentro del sistema. En este software es más amigable cómo identificar el funcionamiento de la estructura interna de la máquina de von Neumann que en el anterior. Aquí podemos ver, nos permite un paso a paso de cómo opera el sistema. Aquí lo vamos a ver un poquito más rápido, no es el caso, voy a dejar el link de un ejemplo. Por ejemplo, ya tenemos cargada la memoria nuestro código hacia las respectivas direcciones de memoria, donde de acuerdo al código al programa que hayamos realizado, él va a pedirnos, él va a ejecutarlo de acuerdo al código y nos va a pedir los datos y los va a cargar a la arquitectura como debe ser. Por ejemplo, los datos aquí los carga primero a los registros generales, después de acuerdo al código, por ejemplo aquí los va a almacenar a una dirección de memoria. Esa sería ya, estamos hablando de la estructura, de la arquitectura de la máquina de von Neumann.
Y ya siguiendo el paso a paso estamos enfocándonos ya en la parte funcional donde le estamos diciendo el qué hacer. Por ejemplo, en esta instrucción le decimos que guarde en el registro de memoria 01A, guarde lo que le estoy ingresando, en este momento. Entonces viene y lo guarda a los registros de memoria, continúa paso por paso, pasa a la siguiente instrucción y desarrolla el código como debe de ser. Entonces, por eso se le llama máquina secuencial. Siguiendo con el desarrollo del segundo punto, nos pide la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes. Bueno, con respecto a este tema, sigo basándome en el desarrollo de trabajo colaborativo con los compañeros ya mostrados, donde en medio de nuestra investigación encontramos desde 1971 el desarrollo del procesador, el 4004, hasta el 2014, donde se anuncia el lanzamiento del primer procesador Intel Core Broadwell, donde se manejan diferentes arquitecturas internas en el procesador, donde ya unos la memoria LD, que se me fue, ya las memorias, esto lo tengo por acá, ya algunas no vienen internas en los procesadores. No vienen internas en los procesadores, pueden ir externas. Bueno, nos referimos a las memorias caché, L1, L2 y para algunos L3. Algunos procesadores ya las traen internamente, como otros ya lo traen en la placa base. Esta es la evolución acerca de los procesadores, el paso del tiempo, donde han ido cambiando este tipo de tecnología. Y no solo eso, sino también la tecnología en la cual están construidos, es decir, si son RITs, o SITs, eso hace referencia a la construcción del procesador. Perdón, este no era. Como les decía, hace referencia a la construcción del procesador. Me refiero a este, SICs o RITs, donde son tecnologías diferentes. Aquí tenemos estas características, corresponden a un trabajo desarrollado de la misma materia, arquitectura de computadores, trabajo colaborativo número 2, de su servidor, donde comentamos las características, un cuadro comparativo entre las dos tecnologías. Este hace parte de la evolución de los microprocesadores desde los inicios hasta lo que es hoy día el Core i3, i5, el i7, que son los últimos grandes tecnologías que se vieron. Estas tecnologías han marcado mucho en la historia, donde se iniciaron con procesadores muy pequeños, con requerimientos específicos, por ejemplo, con ventiladores más grandes que el procesador, en comparación hoy día que ya hay unos procesadores que ya
por ejemplo, por gusto del usuario, ya esos ventiladores ya no vienen tan grandes, ya si quiere el usuario los cambia por un sistema de enfriamiento diferente. Eh, por acá les voy a mostrar algunos microprocesadores. Esto fue un desarrollo de otro módulo de micros. Por ejemplo, acá tenemos el que estaba relacionado aquí al comienzo, el del 1971, un microprocesador, el 4004. Acá miremos rápidamente la característica de este procesador es que contiene una CPU de 4 bits. Fue el primer microprocesador de simple chip, así como el primer disponible comercialmente. Aquí tenemos más en la lista. Por ejemplo, tenemos del 89 el Intel 8486, un microprocesador de 32 bits con arquitectura diseñados y fabricados por Intel Corporation y también fabricados mediante licencia de ingeniería inversa. Bueno, estos ya son muchos procesadores hasta el momento, donde, como digo, han marcado la historia en la evolución de lo que son sistemas computacionales, en lo que es robótica, en lo que se base, en lo que podamos implementar los seres humanos estos procesadores para crear nuevas cosas que sean funcionales y puedan contribuir algo, puedan retribuir algo, mejor dicho, para nosotros. Tenemos los últimos, que son la segunda generación de Intel Core, donde tenemos el Core M, el Core i3, el Core i5, el Core i7 y el Core i7 Stream, donde las capacidades de cada uno difiere con respecto al otro: más veloz, mayor rendimiento, menor calentamiento, menor consumo. Intel Core i3 como el nuevo extremo inferior de la línea de procesadores de rendimiento de Intel tras la jubilación de la base 2 de la marca, la primera Core i5 introdujo el 8 de septiembre del 2009 como una variante de la corriente principal del anterior Core i7. Bueno, con respecto a estos segunda generación de Intel, les dejaré un link donde aparece toda la información relevante acerca de la evolución de estos micros, de estos procesadores referente a únicamente a Intel, porque ha sido muy grande la evolución de estos en tan corto tiempo. Hasta el momento son los primeros en la lista en ser los más costosos, los más rápidos y los más conocidos. Volviendo al cuadro, podemos concluir obviamente que las marcas que están en furor o más conocidas, o de que son más predilectas dependiendo de para qué queremos nuestro equipo, pueden ser Intel y AMD, donde Intel es el mayor fabricante de circuitos integrados y AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en arquitectura x86. También es uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento de gráficos para computadores o computadores de escritorio o portátiles. Cirrus, empresa dedicada a la fabricación de microprocesadores que comenzó a operar desde el 88 como un proveedor de coprocesadores matemáticos de alto rendimiento. Los más conocidos, Intel y AMD, en placas madre, en procesadores, y hasta el momento son los que, diría, según mi concepto, los que están liderando en el mercado. Esta evolución ha permitido mucho a nivel tecnológico, como
vuelvo y reitero, en creación de nuevas cosas que nos facilitan el quehacer, el procesamiento matemático, la creación, eso, o sea, han sido bases para la creación de grandes computadores, de grandes computadoras, perdón, de proyectos para la creación de cosas específicas, como por ejemplo una computadora dedicada a hacer cálculos matemáticos complejos. Bueno, en infinidad de cosas se podrían utilizar y en infinidad de cosas nos han ayudado para contribuir en hacer nuestra calidad de vida más fácil, se podría decir. Bueno, con respecto al siguiente punto, enfoque funcional y estructural de la computadora basada en arquitectura de von Neumann, traté de dejarla clara en el primer punto, donde comenté a que, según mi criterio, a qué se refería la parte de la arquitectura, de la estructura y de la parte funcional. Entonces, continuando con los puntos, me piden también, pide la guía, exponer acerca de los sistemas numéricos, decimal, binario, conversión entre los mismos. Vamos a verlo acá. También está desarrollado en los puntos de la guía de un trabajo colaborativo que lo podemos ver, cual ya tengo desarrollado. Muy bien, por su servidor nuevamente. Y bueno, me adelanté el punto, este no se lo vamos a ver ahorita. El del trabajo colaborativo número 2. Listo. Esos son los sistemas numéricos presentados por medio de un cuadro sinóptico, donde tenemos el sistema decimal, sistema binario y sistema hexadecimal. El sistema decimal está formado por 10 símbolos llamados números arábicos. También es llamado sistema de base 10, usado los 10 símbolos separadamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero decir que obviamente para cada una de esas conversiones existe infinidad de conversores en línea, ejecutables, portables, e inclusive la misma calculadora que ya tenemos en nuestro sistema operativo, lo que ella trae. Ella inclusive tiene la representación de estos sistemas. Por ejemplo, si yo quisiera representar el número 2 en binario, sabemos que se lee el número binario de derecha a izquierda, es decir, de esta derecha hacia acá, donde el primer número tiene un valor en decimal como 1, el segundo 2, el tercero es 4, el cuarto es 8 y así sucesivamente va duplicando con respecto al anterior. Aquí por ejemplo tenemos el 2 representado en binario, octal, decimal y hexadecimal. Entonces, volviendo acá, tenemos un ejemplo breve. El valor de combinación de los símbolos 234 es determinado
por la suma de sus valores correspondientes a cada posición. Este es otro método donde, a grosso modo, lo que les acabé de explicar nos dice que, por ejemplo, y queremos representar el 234 en sistema decimal. No confundamos aquí se me fue un poco el hilo, no sé si esto que está comentando aquí el sistema binario no tiene que ver nada con el decimal. Aquí ya es otra representación de unidades, decenas, centenas y mil, donde hacemos la representación de un número en decimal, por ejemplo 234, donde el primero lo multiplica por la primera unidad, fija a cero, unidades, decenas y centenas. El segundo número, estamos de derecha a izquierda nuevamente. El segundo número es decenas y el tercero es centenas, donde estamos multiplicando, sumamos y nos da el resultado. Ese es un método para representar un número en decimal, más hasta el momento no hemos hecho ninguna conversión. Vamos a mirar el sistema binario. Aquí ahora sí, de acuerdo a lo que les expliqué al comienzo, la representación de un número decimal en binario, podemos como regla general tener, veamos un número más grande, 9, donde el primer número como valor decimal, o sea, como para tener claro, el 0, cuando vamos a leer un número en binario, únicamente leemos los valores que están ubicados como que están en estado 1, los que están en estado 0 no. El primer número, como ya les dije, es el 1, el segundo es el 2, el tercero duplica al anterior, el cuarto duplica al anterior y así sucesivamente. Aquí por ejemplo tenemos representado el número 9, 8 más 1, 9. Tenemos una pequeña tabla del 0 hasta el 7, tenemos 1, 2 y 4, es decir, 4 y 2, 6 y 1, 7. Esa es la manera de hacer la representación en binario de un número decimal. Ahora tenemos lo que son sistemas hexadecimales. Es un sistema que requiere el uso de 16 símbolos, siendo formado por los mismos empleados en el sistema decimal, y 6 letras del alfabeto arábico comprendidas entre A y F, donde A es equivalente a 10 y F es equivalente a 15, y de 0 a 9 tienen el mismo valor hexadecimal que igual en el decimal, es decir, 0 en decimal es igual a 0 en hexadecimal, 9 en decimal es igual a 9 en hexadecimal, excepto 10 en decimal es igual a en hexadecimal, 14 en decimal es igual a E en hexadecimal. Al igual que en otros sistemas en hexadecimal, cuando se llega a la F y se quiere seguir contando hacia adelante, se torna necesario agregar una nueva columna a la izquierda de la actual, la cual inicialmente deberá estar en 1. Entonces, aquí está una pequeña tabla. Como al inicio del video estuvimos comentando acerca de la estructura de la máquina de von Neumann, podemos ver que cuando nos referimos cuando vamos a referirnos a la dirección de memoria, están en hexadecimal. Podemos ver aquí que los valores están en hexadecimal. Míralo aquí, 9, el 10 es A, B, C, D, E, F. Vuelve, inicia y vuelve y juega.
y así sucesivamente. Entonces, cuando accedamos a la dirección de memoria de un procesador, por ejemplo, de este simulador, cuando queramos acceder a ella, nos tenemos que referir a un número hexadecimal. Entonces, ahora sí vamos a las que son las conversiones de binario a decimal. Entonces, de binario es que tenemos un número como este y queremos pasarlo a este. Se multiplica el dígito binario, que solo puede ser 0 o 1 obviamente, por 2 elevado a la potencia correspondiente a la distancia de ese símbolo al punto decimal. Luego se suman los valores obtenidos y se consiguen el número final. Aquí tenemos un ejemplo de número decimal, inicialmente el número 9. Sistema de binario trabaja en base 2 porque únicamente son dos números, el 1 o el 0. Entonces, para la representación de estos números tenemos el primero de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, hacia acá. Tenemos el primero que está en base 2 a la 0, el segundo 2 a la 1, el tercero 2 a la 2, el cuarto 2 a la 3, el quinto 2 a la 4 y así sucesivamente. Donde al multiplicarlo sería 2 a la 0, 0 y, perdón, 2 a la 0, 1 y 1 por 1, 1. 2 a la 1, 2 y 2 por 0, 0. 2 a la 2, 4 y 4 por 0, 0. 2 a la 3, 6, perdón, 8 y 8 por 1, 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 1, 8. Entonces únicamente sumamos los valores después de las operaciones y ya nos va a dar el valor en decimal. Miremos otro número acá, por ejemplo el 30. Aquí tenemos 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16. Al sumar los valores que están en 1 nos da el valor en decimal, que es 36. Ahora, para pasar un número de decimal a binario, tengo este método que se llama división sucesiva. Es decir, el número decimal es sucesivamente dividido por la nueva base. Como en nuestro caso la nueva base es 2, el número será sucesivamente dividido por 2. O sea, el número original es dividido por 2. El resultado de este cociente es dividido por 2. El resultado de este cociente es 0, perdón. El resto de la división de un número binario que conforma el número resultante de la conversión sería el resto. El primer resultado producido es el primer resto obtenido. Entonces, recordemos que vamos a pasar de decimal a binario. Podemos hacerlo de esta forma o conocer la forma más práctica, que ya conocer de que el primero es 1, el segundo dobla al anterior, el tercero dobla al anterior y así sucesivamente, y nos queda más fácil para representar un número en binario, desde decimal a binario, o hacerlo por divisiones sucesivas. Por ejemplo, aquí tenemos un número 18 en base 10, obviamente porque es un número decimal. Escogemos el número original, lo dividimos entre 2, 9 y resta 0. Ahora dividimos 9, el resultado 4 y resta 1, porque 2 por 4, 8 a 9, 1. Entonces, dividimos 4 y así sucesivamente, y vamos obteniendo el número en binario en base 2. Para algunos es engorroso este método, entonces es más fácil aprenderse como regla general: el primero vale 1, el segundo de derecha a izquierda dobletea al anterior, el tercero dobletea al anterior y así sucesivamente, para representar un número decimal a binario.
De esa forma lo he hecho yo y me queda más fácil y más rápido entenderlo. Entonces, veamos la otra conversión de hexadecimal a binario. Se colocan los 4 bits correspondientes a cada símbolo de número hexadecimal, respetando su posición original. Al convertir 7 a 2, recordemos que la vale 10. Estamos en base 16 porque así trabaja el sistema hexadecimal. Entonces, lo que hace este método es muy sencillo y en ese caso es más fácil. Dividimos el número de hexadecimal, lo representamos en 1 y a cada uno lo pasamos a un número binario, independiente. Sabemos que el 2 se representa en binario de esta forma, 0, 1. Algo clave aquí es que lo estamos representando de a 4 números. Perdón, me refiero de a 4 números. En este caso, no estoy cogiendo, por ejemplo, para representar el 2, 0, 1, no más. Y estos dos ceros los voy a omitir. Al igual que el 7, pongo los 3 unos y omito el 0. Porque en este caso no me resultaría. Entonces, me presento el 2, que en este caso en binario es así. Represento el A, que el A es 10. En este caso, si no sabemos cuál es A, si nos toca buscar una tabla correspondiente de hexadecimal a decimal para saber a qué número corresponde. Y representamos el número 10 en binario. Perdón, en decimal y ya lo pasamos a binario, obviamente. Entonces aquí 10 es 8 y 2. De igual forma el 7. Tenemos 1, 2 y 4. 4 y 2, 6 y una 7. Entonces, después de que tengamos esto, juntamos los números y ya tenemos el número representado de hexadecimal a binario en base 2. Ahora vamos a mirar de binario a hexadecimal. Es el mismo sistema, se maneja 4 números en lo posible para convertir el número. En este caso coge de izquierda hacia derecha. Leamos el texto que nos dice: se agrupan los bits de A4 comenzando por la derecha y siguiendo hacia la izquierda, es decir, de acá hacia acá. Si bien en palabras cuya longitud sea múltiplo de 4, esto no tiene obligatoriedad en aquellas cuyo tamaño no sea múltiplo de 4, si se selecciona de izquierda a derecha, como en este caso. Quiere decir de que el último dio 3, no hay ningún inconveniente, pero se debe iniciar para que cumpla como regla general de a múltiplos de A4, como acá de a múltiplos de A4 en este caso. Entonces, este número que está aquí lo representa en decimal. ¿Cómo saber cuándo es una letra? Pues obviamente cuando supera el número 9, que sabemos que el siguiente para representarlo en hexadecimal, el número 10 es la letra A, hasta la letra 15 que es F, y de ahí vuelve y juega, como les mostré en el programa Simul Pro. Ya viene aquí, el 10 es A, hasta el 15 que es F, y ahí vuelve y juega 10 hasta el 19, y ahí va sumando un 1 a cada letra, como la habíamos visto en el texto de acá. Entonces representa cada letra, perdón, cada grupo de 4 binarios, lo pasa a decimal. En este caso aquí tenemos 1, 2, 4, 8, es decir, tenemos 8 y 4, 12 y un 1, 13, o sea, la letra D, es decir, número 13. Acá tenemos 1, 2 y 4, tenemos el número 5, es decir, que el número de hexadecimal que está representando este número binario es 5 de 6 en base 16. Ahora pasemos a la siguiente conversión.
hexadecimal a decimal. Son convertidos a su equivalente decimal, multiplicando el peso de cada posición por el equivalente decimal del dígito de cada posición y sumando los productos. Es decir, tengo un número, tengo este número 121, no nos podemos confundir con el sistema, porque estamos viendo solo números decimales, que sea un número decimal. Estamos hablando que es en base 16 y los números en base 16 son hexadecimales. Entonces, como es en base 16, cogemos de izquierda hacia derecha y empezamos su conversión multiplicando el primer número por 16 a la 0 y lo multiplicamos por el mismo número, y el segundo por 16 a la 1 y lo multiplicamos por el segundo número, y el tercero 16 a la 2, unidades, decenas y centenas, y así sucesivamente, de derecha a izquierda. Realizamos la multiplicación, luego la suma y nos da el número en base 10, que sería decimal, es decir que el número 121, veámoslo acá, 121 en hexadecimal representado en decimal es equivalente a 289, como está aquí, en base 10. Ahora la conversión de decimal a hexadecimal está el mismo método de divisiones sucesivas como vimos en decimal a binario, donde el número decimal se divide por 16. Podríamos decir que es el mismo método, donde acá la división se realiza es por 2, que es la base del sistema binario, cuando el número es entero, o multiplicaciones sucesivas por 16 cuando el número es fraccionario, siguiendo los mismos lineamientos empleados con los otros sistemas numéricos. Por ejemplo, tenemos el número 2588 en decimal, y para pasarlo a hexadecimal realizamos la división por 16. Tenemos como residuo el 12, dígito más próximo, es decir, un redondeo con respecto al residuo. Por eso aparece aquí la C, que representa en la tabla hexadecimal la C al número 12 en decimal. Entonces dividimos el resultado, que fue 161, resta 1, dígito siguiente a la izquierda del obtenido arriba, es decir, un 1, la tabla de hexadecimal a decimal. Dividimos, acá dice dígito siguiente a la izquierda del obtenido. No se puede seguir dividiendo, por lo que el 10, la letra A, queda como símbolo más significativo a la izquierda del obtenido arriba. Resultado: A1C16. Esa regla para mí sí fue un poco confusa, pues al momento de implementarla. Veamos acá el resultado, como lo muestra 2588. Dice que es A1C. Este primero, 16, nos está hablando acerca de la base en que estamos trabajando, que es hexadecimal en base 16. No nos confundamos que el número completo sea este, aunque metámosle un 1 y un 0. Bueno, es diferente. Listo. Aquí está un poco confuso los resultados, porque es 2588 en base 10 porque estamos hablando de un número decimal, y es A1C en base 16 porque estamos convirtiendo un número decimal a hexadecimal. Ya la comprendo en este caso, sino que aquí se me fue del mismo tamaño el número,
entonces se presta para confusión. Entonces aquí como no, seguí una letra y en lista no se puede seguir dividiendo, por lo que el 10 y la letra A queda como símbolo más significativo a la izquierda, es decir, veníamos con 12 que es C aquí y restamos, perdón, dividimos el resultado. Este 12 corresponde al residuo y dividimos el resultado que fue 16, lo dividimos, perdón, fue 161, lo dividimos por 16 y nos queda 10 y resta 1, es decir, ponemos este, lo identificamos en la tabla de hexadecimal a binario y vemos que es el mismo 1. Entonces lo representamos aquí, 1C tenemos hasta el momento, y como el siguiente fue la letra A, debido a que el resultado fue 10, la división no se podría continuar, entonces por eso queda como símbolo más significativo a la izquierda y se representa de esta forma: A1C en base 16 para la conversión del número decimal 2588 en base 10. Espero haber sido claro en este sentido. Bueno, pues con respecto al siguiente punto, me pide acerca de que investigue de los registros de un procesador 8086, del 8086. Listo. Estos registros del procesador 8086 ya los he realizado en este mismo trabajo colaborativo, donde mostramos los registros de propósito general que hemos visto representados en otro software, por ejemplo estos, que se llaman registros generales en este caso, AX, BX, CX y DX. Cada uno de ellos se divide en dos registros de 8 bits, llamados A alto, SH es alto, A bajo, B alto, B bajo, CH, C alto y C bajo, y D alto y D bajo, indicando la parte alta o la parte baja del registro correspondiente a 16 bits. En este caso, para este programa, aquí tenemos para los registros generales tenemos 16 bits, donde en algún momento estemos trabajando con registros de 32 bits, por ejemplo, de números flotantes, él almacenará, con respecto a este programa específicamente, él almacenará los datos más significativos en el registro de propósito general BX y los menos significativos quedarán almacenados en el registro de propósito general AX. El registro AX es el registro acumulador. Es utilizado para operaciones que implican entrada, salida, multiplicación y división. Estas dos últimas en conjunto con el registro de X. No necesariamente diría yo eso, porque dependiendo del código como yo lo tenga estructurado, yo puedo almacenar el último dato en el registro BX, de acuerdo a como yo lo tenga en el código. Acá, registro BX es el registro base y es el único registro de propósito general que puede ser un índice para direccionamiento indexado. Esto de pronto cuando trabajamos con números enteros, con números de punto flotante, donde al ingresar, por ejemplo, en este programa, primero lo ingresan en el registro BX, luego pasa al registro AX. Y si yo los quiero guardar en el registro de memoria y después accederlos, él va primero a hacerlos, va a iniciar por el registro BX, pasando por el registro de datos de memoria y los llevará acá a la dirección de registros de memoria, primero BX, luego AX. Si yo los quiero consultar, primero consultará BX y luego AX, siendo los más significativos en BX y siendo los menos significativos en AX.
cuando no estoy utilizando números de punto flotante y estoy moviendo, por ejemplo, algún valor al registro AX, sí va direccionado propiamente a este registro. No, esa regla cambiaría si estoy trabajando con números de punto flotante, que son números enteros de 32 bits. En el registro CX es conocido como el registro contador. Puede ser un valor para controlar el número de veces que un ciclo se repite en un valor para corrimiento de bits. En este caso, eh, el registro CX se puede trabajar en conjunto con otra instrucción llamada loop, donde en conjunto estos dos, de acuerdo al valor que yo le dé al registro de propósito general CX y al loop, lo que yo tenga entre el loop y la etiqueta que yo le haya asignado al loop, él me va a ejecutar esa cantidad de veces ese ciclo de acuerdo a lo que yo le tenga cargado al registro de propósito general CX, donde si yo le tengo, por ejemplo, eh, un 5 por decir, él va, cuando ingrese al loop, él va a repetirme ese ciclo 5 veces y el CX me lo va decrementando el valor, es decir, 5 primer ciclo, 4 segundo ciclo, 3 segundo ciclo, así sucesivamente, hasta que CX sea 0 y ahí sí pasa a la siguiente instrucción. El registro DX es el registro de datos en algunas operaciones. Se indica mediante este registro el número de puerto de entrada y salida, y en las operaciones de multiplicación y división de 16 bits. Se utiliza junto con el acumulador AX. Es decir, yo puedo trabajar con cualquiera de estos registros para hacer operaciones, y con cualquiera de estos al final puedo almacenar el dato para mostrarlo en los registros de propósito general. Pero cada uno tiene otras funcionalidades, es lo que entiendo. Con respecto a los registros de índices, donde tenemos el SI, DI, BP, SP, SI y DI, están disponibles para direccionamiento indexado y para operaciones de cadenas de caracteres. El SP, apuntador de pila, y el BP, apuntador de base. En este caso tenemos el apuntador de pila y el apuntador de pila y el apuntador de base para este software acá. Están asociados con el registro SS y permiten al sistema acceder a datos del segmento de pila. Es decir, para yo poder hacer eso tengo que utilizar este registro para para poder que el programa me funcione. Es decir, si yo quiero utilizar, por ejemplo, el loop, tengo que trabajarlo en conjunto con el registro CX. No me funcionaría con el registro AX si yo le cargo acá un valor y trabajo con el loop. Bueno, el registro SI es el registro índice fuente de 16 bits. Es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. El SI está asociado con el segmento DS. El registro DI, el registro índice destino, también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. El DI está asociado con el segmento ES. El registro SP, el apuntador de pila de 16 bits, está asociado con el segmento SS. Proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Bueno, esto es con respecto al procesador 8086. Aquí no vamos a ver propiamente todo ese tipo de registros porque esto es un software de simulación donde su funcionalidad es didáctica y no está enfocado explícitamente igual
a un procesador específico, es de manera general, donde muestra de una forma, por decir, animada, cómo puede funcionar internamente en un procesador. No habla de que este es el procesador tal y así funciona como tal. Entonces por eso es que no vemos todos los registros que estoy mencionando aquí de esta forma. Y algunos ya están basados, los podemos conocer ya por medio de instrucciones como tal. Por ejemplo, el DCS que estaba mencionando aquí lo puedo trabajar. Puedo trabajar el apuntador de pila y el apuntador de base ya asociado a un registro llamado DCS. Pero dependiendo del procesador y del programa o software que esté utilizando yo como programador para realizarlo en el procesador. Entonces, el registro SP, el apuntador de pila está asociado ya, ese ya se lo he comentado. Vamos al registro BP, el apuntador base de 16 bits, facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. Bueno, esto acá de registros o banderas sí aplican para este programa, donde tiene únicamente el 0 flag negativo, flag, el carry flag o el overflow flag. Tiene estos cuatro, pero vemos que para acá, para otros, por ejemplo para este procesador, tiene más registros de banderas. Es un registro de 16 bits, de los cuales 9 sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Muchas instrucciones aritméticas y de comparación cambian el estado de las banderas. Por ejemplo, el resultado de alguna operación que me dé negativa, bandera aquí, si el resultado de la última operación es 1, entonces es un número negativo. Este que está acá, si se vuelve 1, si el resultado de la operación es 0 y este es 0, entonces el número es un 0. Si es un 1, si está depurando su programa, le puede dar doble clic para el cambio. Bueno, aquí ya es una descripción breve del programa. Aquí lo tengo un poco más claro. Si es negativo el número, pues voy a tener en Z0, en Z va a tener un 0 y en 1 es un 1, que me va a decir que el resultado de determinada operación es negativa. Si es 0, 0, quiere decir que el número ingresado, perdón, que el resultado de esa operación es un número positivo por encima de 0. ¿Por qué por encima de 0? Porque hay un modo en que si Z es 1 y N es 0, quiere decir que el resultado es igual a 0. De esa forma trabaja el registro de control en este software y la lógica la podemos llevar también a este procesador 8086, donde él tiene más registros de banderas, que hay unos. El de signo contiene el signo resultante de una operación aritmética, en este caso es SF, que acá se representa como N. ZF indica el resultado de una operación aritmética de comparación, aquí si es 0, aquí el bit de acarreo, de paridad, el de interrupción y el de trampa. Entonces vamos acá a los registros de segmentos CS, DS, ES y SS. Define áreas de 64 kilobytes dentro del espacio de direcciones de 1 megabyte del 8086. El CS almacena la dirección inicial del segmento de código de un programa en el registro CS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro apuntador IP se refiere a este de acá. Dice ahí que interpreta la instrucción. En el
DOS Bots aparece un poco más enfocado a lo que les estoy comentando. Veámoslo aquí rápidamente. MSX88. Listo. Aquí tenemos el apuntador de instrucciones, donde nos dice aquí que almacena la dirección inicial del segmento de código de un programa. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento, es decir, cada vez que, cuando estamos hablando al comienzo de máquina secuencial, cuando yo envío o proceso datos de aquí para allá, él me aumenta un 1 en el registro apuntador. Y cuando viene de acá del registro de memoria hacia el decodificador, también me aumenta un 1. Indica la dirección de una instrucción que se busca para la siguiente ejecución. Es decir, prepara, cuando viene de allá para acá, prepara la siguiente instrucción para ser leída, para ubicarla en un registro de memoria específico. Registro DS, la dirección hace referencia a la dirección inicial de un segmento de datos de programas, es almacenada en el registro DS. Esta dirección más un valor de desplazamiento en una instrucción genera una referencia a la localidad de un byte específico en el segmento de datos. Acá está el registro SS, del que estábamos comentando anteriormente. Por acá, este lado, para trabajar con el apuntador de pila y apuntador de base, permite la colocación en memoria de una pila para almacenamiento temporal de direcciones y datos. Cuando dice el DOT se refiere a este software, obviamente. Almacena la dirección de inicio del segmento de pila de un programa de registro. El ES, algunas operaciones, trabaja con algunas operaciones con cadena de caracteres, utilizan el registro extra de segmento para manejar el direccionamiento de memoria. Ya cuando nos vamos a consultar a la memoria algún registro específico que tengamos almacenado o que querramos almacenar, o que en el programa, en el medio de la ejecución de las instrucciones, cuando él lo vaya a llamar, ya viene específicamente a esa dirección de memoria que tengamos configurada. El registro apuntador de instrucciones, este que tenemos aquí, de 16, contiene el desplazamiento de direcciones de la siguiente instrucción que se ejecuta. Puede ser de aquí para acá o de aquí para acá. Permite al sistema accesar datos al segmento de la pila. Los procesadores 8386 tienen un apuntador de pila de 32 bits llamado ESP. El sistema maneja de manera automática de estos registros. El siguiente registro, aquí tenemos un ejemplo, CS, contiene este valor hexadecimal y el IP contiene el 412 en hexadecimal H. Para encontrar la siguiente instrucción que será ejecutada y procesada, combina las direcciones en el registro CS y el IP así de esta forma. Segmento de dirección en el registro, tenemos el valor inicial. Desplazamiento de dirección en el registro, tenemos el 412 más 1. Direccionamiento de la siguiente instrucción sería 25E52H. Ese sería el siguiente, sería la forma en que trabajaría este registro apuntador en este software, el DOS Bots. Bueno, entonces con respecto a
siguiente punto me pide los progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo SIX y RIX, que ya los habíamos nombrado en comienzo del video, donde lo trabajamos en el trabajo colaborativo número 2, su servidor. Nos pide un cuadro comparativo de estas dos tecnologías, donde dice que ambos son procesadores basados en microarquitecturas, obviamente. La memoria carga y almacena instrucciones incorporadas. Eso es para lo que es SIX. El registro a registro carga y almacena instrucciones independientes. Convierte instrucciones complejas en varias instrucciones simples, trabajando en modo multiciclo y con códigos de pocas líneas. Instrucciones amplias de un único ciclo con códigos de más líneas. Utiliza una memoria de microprograma y ejecuta el código de instrucciones desde el hardware, la RIX. Registros por lo regular de 6 a 10 registradores, y en RIX en algunos casos son más de 256 registros. Comandos desde la ROM del SIX varían de tamaño, y para el RIX utilizan un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Conserva, después de realizar sus operaciones en memoria, los dos operandos y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones, almacenando los dos datos iniciales. En la actualidad no existe, pues de mi investigación no existe un procesador específico con esa tecnología o específico con esa tecnología. Ya ambas tecnologías son aplicadas en forma combinada como manera estratégica y de optimización en recursos y de operaciones para hacer el procesador más confiable, más rápido, menor consumo, más liviano, más pequeño, más asequible también en costos, por decir. Como lo había mencionado, son tecnologías diferentes con respecto a los tiempos en que se implementaron. Por ejemplo, se comenta en la investigación de que una inició con Intel, la otra inició con IBM, o mejor dicho, podríamos decir que fueron los que implementaron unos de tantos este tipo de tecnologías, donde al final, como ambos son competidores el uno del otro, dieron las bondades de cada tecnología, y hoy día se construyen procesadores con esas dos tecnologías combinadas, donde el conjunto de instrucciones complejas para el SIX y el conjunto de instrucciones reducidas. Dos tecnologías diferentes con puntos de vista diferentes, donde al final de lo que es la actualización tecnológica al paso del tiempo, de lo que tiene que ver con procesadores desde el 71 hasta hoy 2016, desde el 8086 hasta el Core i7 Stream, manejan ambas tecnologías. Y esto es con respecto al punto de la guía. Eso es todo, espero haber sido lo más claro de acuerdo a mi criterio. Ahí perdonarán las pausas que hubieron, pues prácticamente los puntos que me solicitaba la guía pues ya los había visto en los anteriores trabajos colaborativos. Dejaré, como comenté, los puntos que hacen referencia a otros videos, por ejemplo de cómo trabaja el DOS Bots, y dejaré otro video del Sigmux Pro
para que ustedes realicen sus comparaciones, cuál es el mejor, cuál es más fácil de trabajar. En mi caso yo me inclino más por Signo Pro por su facilidad, mucho más fácil de manejar y de entender. No, para este DOS Bots se me fue muy difícil al comienzo entender su funcionamiento, pero en base a este pude identificar algunas cositas acá. Como pueden ver, es diferente la estructura de la máquina, es diferente a cómo se ve esta, pero el principio se supone que es el mismo de funcionamiento de un procesador. Es todo, muchas gracias.